El ejercicio 6 se basa en las tablas del ejercicio 5. Así que bueno, vamos a explicar un poco por arriba el ejercicio 5. Después, si nos queda tiempo al final de la clase, vamos a hacer alguno del ejercicio 5. Dice que tienen una base de datos que se llama empleado de la empresa. En la tabla emple, sí, hay información de los empleados, el número de legajo, el nombre, la fecha de ingreso y su sueldo básico. La clave principal es el número de legajo. Después tienen una tabla de horas extra que registra las horas extras hechas por un empleado. Entonces tienen el número de legajo y la fecha. El número de extra puede hacer dos tipos de horas extra normales o horas extra especiales. Y después tienen una tabla de liquidez, que es una tabla de liquidación, donde se registra la liquidación de un empleado de un año y un mes determinado. Por eso la clave de la tabla de liquidez es la combinación del número de legajo junto con el mes, junto con el año. ¿Está bien? Y dice finalmente cuánto cobró en ese año, ese mes, ese empleado. Y en horas extra, la combinación está dada por el número de legajo y la fecha. ¿Se entiende el modelo? O sea, lo que hay que hacer acá, en este ejercicio 5, que vamos a ver si después llegamos a hacer alguno, aunque sea, o al menos charlarlo entre todos para que tengamos una idea de cómo resolver. Hay que hacer un ABM. ¿Sí? Es clásico en informática hacer ABMs, que significa alta, baja y modificación. Es decir, tienen que hacer un formulario para dar de alta empleados y un formulario para dar de alta horas extras. Un formulario para dar de baja a empleados y un formulario para dar de baja horas extras. Un formulario para modificar empleados, un formulario para modificar horas extras. Por ahí, dándole vuelta, por ahí pueden unir y no sé, a lo mejor el formulario que modifica y el de baja está dentro del mismo formulario con botones distintos, o a lo mejor los tres juntos con distintos botones. Bueno, eso ya depende de ustedes y verán de qué manera lo hacen. Si no, bueno, un formulario para cada operación y listo. ¿Se entiende el modelo, no? O sea, tengo empleados, que son los empleados de la empresa. Después tengo las horas extra, donde registro para una fecha determinada cuántas horas extra hizo en horas extra normales y cuántas horas extra especiales. Y después, a lo último, tengo liquidación, que me registra para un número de legajo, para un año y para un mes cuánto cobró ese empleado. Entonces, por ejemplo, le pregunto, si un empleado hizo horas extra a la mañana y horas extra a la tarde, ¿cuántos registros hay en horas extra? Vamos, ¿alguno con micrófono? ¿Dos serían? ¿Cuántos? ¿Dos registros? ¿Uno por la tarde y uno por la mañana del mismo empleado? El tema es que fíjate que horas extra, Miren la clave primaria. la clave primaria es número de legajo y fecha. Es decir, que no puedo tener dos registros que sean número de legajo y la fecha de hoy, número de legajo y la fecha de hoy. ¿Sí? El número de legajo y fecha, entonces no puedo tener dos registros iguales. ¿Está bien? Entonces, hizo hora extra a la mañana y horas extra a la tarde, bueno, se cargarán al día siguiente y se cargan con la misma fecha. Se suman las horas extra que hizo a la mañana y a la tarde, o normales y especiales, y se cargan en un único registro, ¿sí? Siempre tienen que mirar eso. Tienen que mirar el modelo y darse cuenta de cómo van a venir los datos. Entonces, supónganse que tienen los datos de todas las horas extras que hizo durante enero del 2026. Y eso después calculan y anotan la liquidación. O sea, en el mes de febrero le pagan enero y anotan, bueno, tal persona hizo durante 2026, en el mes 1,
y calculan el sueldo, ¿sí? Ya veremos cómo se calcula. Entonces después, si tienen un botón que hace eso, que calcula ese registro de la liquidación de ese año y ese mes para ese empleado, si lo apretan de nuevo, fíjense que no pueden volver a generarlo, porque si ya está generado, el número de legajo año y mes es clave primaria de liquidación, o sea que no puede haber dos registros iguales. Quiere decir que si se equivocaron en algo, ¿sí? Van a tener que borrarlo de alguna manera o modificarlo, pero no pueden tener dos registros que hagan referencia al mismo año, al mismo mes de la misma persona. ¿Okay? Bueno, entonces lo que tienen que hacer en ese ejercicio 5, que después vemos si podemos hacer alguno o alcanzarlo, es, tienen que poder modificar, dar de alta empleados, distintos empleados, modificarlo, es decir, no sé, cargué un empleado y le puse Juan y se llamaba Juan Manuel, entonces tengo que poder modificar de alguna manera el nombre, por ejemplo. ¿Sí? Tengo un empleado y le cargué un número de legajo y después, ay no, me confundí, tenía que poner otro número de legajo. ¿Está bien? Primero tenemos que ver cómo vamos a insertar ese número de legajo, de qué manera vamos a insertar ese número de legajo, de dónde vamos a sacar ese número. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo insertar un número de legajo, ¿sí? Teniendo cuidado y que no se vaya a repetir? ¿Cómo hacen eso? Si tienen que meter un empleado nuevo, ¿qué número de legajo le van a poner? Es un número que tienen que insertarlo ustedes. ¿Cómo lo calculan? ¿O cómo lo definen? Calculate max, número de legajo. ¿Eso qué te da? El más grande. Ah, no, de verdad. Claro, acá son letras también. No, Perdón. es un numérico. Eso está bien, podés calcular el máximo. Es un numérico de 5. Y le sumas entonces 1. el numérico ya existe. El máximo ya existe. Claro, le sumas 1. Le sumas 1. Esa es una forma. ¿Sí? Busco el máximo y le sumo 1. Y si quiero modificarlo, si le puse 3000 a Juan Carlos y lo quiero modificar por 3005, ¿qué tengo que tener cuidado? Antes de hacer el update, antes de modificar. De que no exista también un 3005. Claro, tenés que, antes de poder modificarlo, tenés que fijarte que no exista, porque si no te va a dar error, te va a decir que no, esa clave ya está, ya existe, ¿sí? Que se infringe la unicidad de la clave. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes hagan el de modificación, tienen que tener en cuenta esas cosas. Ahora, si yo quiero dar de baja un empleado, quiero dar de baja a Juan Carlos porque no, se fue de la empresa y no me interesa tener los registros de ese empleado. ¿Siempre puedo darlo de baja? Sí. ¿Qué tengo que tener en cuenta? De que no tenga horas extra, hora liquidada aún, porque están haciendo referencia al empleado. Exactamente, o sea, no puede tener ese empleado ningún registro previo en horas extra, porque si tiene algún registro en horas extra, esto me va a decir que no puede eliminar ese registro, ¿sí? Porque forma parte de la clave externa acá. Entonces, los datos de esta tabla quedarían inconsistentes. Lo mismo de acá abajo, en liquidar, no puede haber ninguna liquidación de ese empleado. Pero si yo definitivamente quiero hacer desaparecer esos registros, no quiero que me quede nada de Juan Carlos, ¿cómo debería hacerlo? ¿O podría hacerlo? ¿O no hay forma de borrar esos registros, de ninguna manera? Profe, perdón. Sí. Usted lo que quiere hacer es borrar los registros de un empleado, es que se me trabó. Y volví recién. Claro. O sea, yo les pregunté, ustedes tienen que hacer alta, baja y modificación de empleados. Entonces, yo quiero borrar un empleado. Hasta recién estuvimos con la modificación. Ahora yo quiero borrar el empleado Juan Carlos. Quiero borrarlo. No quiero que esos datos estén más en mi base de datos porque, no sé, es un empleado de hace 40 años y me está ocupando mucho espacio y no lo quiero tener.
¿sí? Es algo que en general no pasa nunca, nunca se borran los registros. Pero no importa. ¿Y no deberías borrarlo de la tabla de empleados, como están en los otros, tipo el número de legajo, y como está, es clave externa en las otras tablas, no se va a borrar? Si lo borras la Claro, no podés principal. borrarlo, pero yo quiero borrarlo. Ah, Quiero borrar esos datos. ¿Cómo hago? Tenés que empezar por la tabla liquidar. Claro, puedo empezar por esta tabla. Si yo agarro, busco en liquidar, borro todos los registros que hagan referencia a este empleado. Después voy a horas extra y borro todos los registros que hagan referencia a ese empleado. Después voy a emple y sí puedo borrar ese empleado. ¿Está bien? Porque no tengo ni registro acá, ni registro acá que hagan referencia a ese empleado y ahí sí me lo va a dejar borrar. ¿Está bien? Y, profe, perdón, una consulta. ¿Por qué tiene que ser sí o sí ese el orden de borrado y no puede ser de otra manera? No, sí, no es que no puede ser de otra manera. Vos podrías borrar primero las extras, después liquidar y después emple. Ok, pero no podría arrancar borrando desde empleado, digamos. Claro, no podés borrar de empleado porque si vos borrás de empleado, esta clave externa podrías tener un registro acá que haga referencia a ese empleado. Entonces, Bien. acá la 300, el empleado 300 y acá no te figura ningún empleado con 300. Entonces, lo que te garantiza la base de datos cuando vos tenés todas las relaciones establecidas es que los datos son consistentes. Entonces, si el gestor de base de datos, cuando vos quieras borrar acá, te dice, no, vos no podés borrar un empleado porque vos me dijiste que la clave externa de este hace referencia a empleado. Si vos me borras este empleado, esta clave externa no existe acá, entonces los datos quedan inconsistentes. Me queda registro de un empleado que no existe. En cambio, si vos primero borras horas extra, después borrar liquidar todo lo relacionado con ese empleado, después podés borrar empleado. ¿Sí? O al revés, ¿no? Primero liquidar, después horas extra y después empleado. ¿Se entiende? o sea que, profe, tendría que arrancar de cualquier hijo para que le borre el padre. Tipo de cualquier... Claro, cualquiera de las claves externas, digamos. ¿Está bien? Listo. Sí. Bien. Entonces esas son las cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de borrar empleados. Cuando hagan o sea, el formulario es muy simple, digamos, lo que tienen que hacer, pero bueno, tienen que tener en cuenta esas cosas para que no les pase esto, de que le empieza a saltar error, no, esto no lo puedo borrar porque hay una clave externa que hace referencia a empleado, o, che, no podés modificar este número de legajo por este otro porque ya hay una que tiene esa clave. Entonces, todas esas cosas son las que tienen que tener en cuenta a la hora de programar. Bien. Y a la hora, o sea, dar de altas horas extra acá, obviamente, cuando dan de alta una hora extra acá, ¿qué tienen que tener en cuenta? Cuando hagan el alta de horas extra, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que haya un número de legajo número de legajo. con esa condición. Exactamente, que cuando Existe el den de empleado. alta este registro, el número de legajo exista en la tabla empleado. No pueden agregar un número de legajo que no exista acá. ¿Sí? ¿Y hay algún problema para modificar esto? Lo mismo, ¿no? Si yo modifico datos del número de legajo, bueno, sí, yo lo puedo cambiar por otro siempre y cuando existan empleados. ¿Está bien? ¿Puedo cambiar la fecha sin ningún problema? Sí, si no está ligada con ningún otro... No, porque la fecha forma parte de la clave. Entonces, si ya hay un empleado que dice que trabajó el 1 de enero tanto tiempo, vos no podés cambiar una fecha del 2 de enero al 1 de enero, porque te quedarían dos registros iguales, con el mismo número de legajo y fecha. ¿Está bien? Entonces, ¿pueden modificar esto? Sí, siempre y cuando esa fecha ya no exista para ese número de legajo en la tabla horas extra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Son cosas que hay que, o sea, son análisis que tienen que hacer antes de empezar a programar para decir, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Bueno, tengo que tener en cuenta esto. Entonces son todas las validaciones previas antes de hacer el pedacito de código que necesitan, que es muy simple. ¿Sí? Es muy simple, a lo mejor es un replay nada más, o a lo mejor es un delete nada más, pero previamente necesitan hacer esas validaciones para que no les salte el error, digamos. ¿Okay? Y en liquidar, puedo dar de alta
¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de dar de alta algo en liquidar? ¿Qué les parece? Que se puede liquidar una sola vez por persona. Sí, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta teniendo en cuenta eso que vos decís? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que el número de legajos sea único, que ya esté asociado con el número de legajos exista en la tabla EMPLE, ¿ok? Y que la combinación número de legajos, año y mes no exista en liquidar. Si se dan esas dos cosas, puedo agregar un registro nuevo acá, porque no voy a tener ningún problema de unicidad de clave acá y no voy a tener ningún problema diciéndome que la clave externa no existe en empleado. Son las dos cosas que tengo que verificar a la hora de dar de alta un registro en liquidar. Lo mismo para modificar, ¿sí? No, cuando si modifico un número de legajo, me tengo que fijar que existe acá, ¿sí? Y cuando modifico un número de legajo, tengo que ver que esa nueva combinación número de legajo año-mes que va a quedar luego de la modificación ya no exista en liquidar, porque si no me va a dar error de unicidad de clave. Y para borrar un registro en liquidar, siempre puedo borrar un registro acá. ¿Qué les parece? Sí, no tenés problema con nada. ¿Cómo? Sí, no tenés problema. No hay ningún problema, perfecto. No hay ningún problema. Yo puedo borrar cualquier registro acá, no pasa nada. Y acá en horas extra puedo borrar cualquier registro, sí, no pasa nada, puedo borrar cualquier registro. ¿Está bien? Debería haber una advertencia, ¿sí? Cuando borran en liquidar, porque recuerden que las liquidaciones se hacen en base a estas horas extras. Si ustedes cambian las horas extras acá, tipo, si borran un registro, por ejemplo, acá, ese cálculo que se hizo de liquidaciones acá no es consistente con los datos, o sea, con el negocio, con las reglas de negocio, porque vos dijiste, bueno, yo le voy a pagar tanto por horas extra normal y lo registro acá, pero si vos le borrás un registro acá, este dato ya va a estar creado y va a quedar mal. Si lo querés repetir de nuevo, decir, no, bueno, volvé a calcularlo, ya no es lo mismo. Entonces, deberían tener en cuenta eso. Si van a borrar un registro de horas extra, al menos debería haber una validación, che, la liquidación de esas horas extra que contaron para este año y este mes. ¿Hay un registro acá? Sí, que usó esos datos, sí. Bueno, al menos no le va a saltar un mensaje del sistema diciéndole estos datos son inconsistentes, pero los datos van a quedar inconsistentes. Pero debería haber un mensaje que diga, che, esos datos forman parte de una liquidación. ¿Querés borrarla igual, las horas extra? Bueno, borrala, pero forman parte de una liquidación. Y si no, directamente pueden ser más estrictos y decir, no, si ya existe esa liquidación con esos datos, entonces decir, no, no se puede borrar porque hay un registro en liquidación que se utilizó usando estos datos. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer el ejercicio 6. Que básicamente para calcular la tabla de liquidaciones. Dice, vamos a leer, para calcular los sueldos a cobrar por cada empleado, el valor de las horas extra normales se calcula como 1.5 por el básico dividido 200 y el valor de las horas extras especiales como básico dividido 100. Se debe considerar solo las horas extras trabajadas durante el mes y el año a liquidar. El sueldo se calcula sumando al básico el adicional por las horas extra trabajadas. ¿Sí? Entonces ahí le da información de cómo se calcula la liquidación. ¿Sí? Cómo calcular este valor de sueldo, teniendo en cuenta las horas extra y las horas extra especiales. Y les pide, hagan una función para calcular el sueldo a cobrar por un empleado a partir de los datos contenidos en la tabla EMPLE y horas extra del ejercicio anterior.
deberá recibir como parámetro el legajo, el mes y el año a liquidar. Y deberá devolver como resultado el sueldo del empleado. Bueno, vamos con eso entonces. ¿Sí? Yo tengo acá, como siempre, ¿sí? Tengo acá clase, le puse ahí, clase 2026-0420. Voy acá, voy a hacer el set default, siempre. Set default to, para que siempre utilice esa carpeta como ruta por defecto. Agregué, ¿sí? Creé un proyecto, archivo nuevo proyecto, creé un proyecto ahí en esta carpeta que les mostré, ¿sí? Ahí está el proyecto, acá en el PJX, la extensión del proyecto. Agregué 3 tablas libres, que son las del ejercicio anterior. Empleados, horas extra y liquidación. Fíjense, ¿sí? Empleados, tengo cargado 4 empleados, Juan, Martín, Pedro y Julia, con distintas fechas de ingreso y distintos sueldos básicos. Y tengo agregada acá en horas extra, ¿sí? Algunos datos para el empleado 1001, 1002 y 1003 en distinto orden. ¿Sí? Algunos tienen horas extra normales y no tienen especiales, otros tienen las dos. Y en liquidar no tengo nada. ¿Sí? Es solamente el encabezado. Bien. Bueno. Entonces, vamos a arrancar con esto. Vamos a agregar código. ¿Sí? Porque lo primero que nos dice... acá dice hacer una función para calcular el sueldo a cobrar. Entonces voy a código, programa, nuevo. Ahí va. Ese es mi archivo de programa. Y vamos a crear entonces una función. Function. Dar sueldo. ¿Sí? No tengo que pensar en los parámetros porque ya me lo dice acá. Deberá recibir como parámetro el legajo, el mes y el año a liquidar. Entonces, yo le voy a agregar una P adelante para... En general le pongo a los parámetros la P adelante para saber que es un parámetro de la función y no mezclarme los nombres con los nombres de los campos. Entonces, P, número de legajo. P año, de parámetro año, y P-mes, parámetro mes. ¿Sí? En function es como termina la función, function en function. Siempre recuerden que tienen que intentar los programas. ¿Sí? Si no es muy difícil leer y muy difícil encontrar un error. ¿Qué significa eso? Que ustedes dejan un tab o guión o espacio, lo que quieran, pero si hay pedazo de código que está, por ejemplo, dentro de un bucle de repetición, va más adentro. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Si es un if, va más adentro. Todo lo que está ordenado, ¿sí? Es más difícil de corregir y es mucho más difícil de encontrar un error para ustedes mismos, ¿eh? Entonces, la indentación es fundamental. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer esta función? Tiene que buscar el legajo y obtener el sueldo básico primero de todo. Lo primero que tiene que hacer. Entonces, como tenemos que buscar el sueldo básico en nuestra tabla, ¿sí? Empleados, fíjense que yo no tengo creado ningún índice.
Pero me conviene crear un índice porque como yo voy a buscar siempre por número de legajo y número de legajo es la clave, ¿sí? Me conviene crear un índice. ¿Para qué? Para que busque más rápido, que no tenga que hacer un locate, que pueda hacer un seek, que pueda buscar por índice. Entonces voy a crear este índice número de legajo, vamos a ponerle y número de legajo y de índice, ¿sí? Candidato, expresión, el número de legajo, aceptar. ¿Desea crear escritura? Sí. Bien, modificar, a ver si me lo creo, ahí, y número de legajo. Muy bien. Entonces ya tengo el índice creado acá. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a ir a la tabla, voy a seleccionar la tabla empleados. ¿Sí? Selecciono la tabla empleados. Hago un set order, activo el índice. Set order to y número de legajo. Activo el índice porque voy a buscar por índice. ¿Cómo busco por índice? Seek. Sí, muy bien. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo lo uso? ¿Cuál es la diferencia con el locate? Que no necesita poner después if found. Bien, puedo hacerlo. ¿Sí? El seek es tanto una función como un comando. Es decir, puedo usarlo como el locate, puedo hacer un seek y después preguntar por if found, o puedo usarlo directamente como una función poniendo if seek. Pero aparte de eso, más importante que eso, if seek, ¿qué pongo acá adentro? El parámetro, el número de legajo. P, número de legajo. ¿Le tengo que decir el campo como al locate? Yo si fuese un locate, le tendría que decir locate, número de legajo igual a P, número de legajo. ¿Sí? Le tengo que indicar el campo. ¿Por qué SIG no lo necesita? Porque está buscando en el índice de que está buscando en el número de legajo. Está buscando el índice activo, claro. Busca sobre el índice, busca contra el índice. O sea, no necesita ningún parámetro, sabe que tiene que buscar contra el índice, no le tengo que decir nada. ¿Está bien? Es un error decirle. Muy bien. Entonces, bien, entonces vamos adentro del if. ¿Sí? Sí. Fíjense que acá lo usé como una función, ¿no? If seek directamente, si no podría haber hecho seek acá arriba, if found, y lo usaba como un comando. Ahora lo estoy usando como una función. If, ¿está bien? Entonces intento de nuevo, todo esto está dentro del if. Solo se ejecuta si se entra el if, por eso está más a la derecha. Bien, y entonces me voy a guardar el sueldo básico. Directamente, básico, ¿no? Así. Porque el campo, ese básico es una variable que estoy definiendo yo, y esto es el nombre del campo de acá de la tabla empleado, es este campo. ¿Sí? ¿Cómo hace Fox? Fox viene acá y dice básico, ¿es una variable que está definida? No. ¿Es un campo? Sí. Ah, listo, fenómeno. Ese básico, y tiene que ser una variable, si lo está igualando, tiene que ser una variable. Bien, me guardo el sueldo básico. Y yo lo que quiero es calcular el total de horas extra. Entonces voy a definir otra variable, total de horas extra. La voy a inicializar en 0. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar las horas extra del empleado. ¿Y dónde está eso? En la tabla de horas extra era.
Bien, muy bien. Entonces tengo que ir al sector de la tabla de horas extra, ¿sí? Entonces hago un select de nuevo. Select horas extra. Es la otra tabla. Es esta tabla, horas extra. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? ¿Sí? Yo tengo acá, tengo dos tablas. Por un lado tengo... Por un lado tengo la de empleado y por el otro lado tengo la tabla de horas extra. Yo vine acá, a mí me pasaron un número de legajo de un empleado, ¿sí? Hice un SIC, lo buscó, lo encontró acá. ¿Sí? Este era el empleado 1001. ¿Sí? Ya lo encontré el empleado, entonces digo, de este empleado tengo que buscar las horas extra. Vengo acá, a la hora de horas extra, y ahora ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Leer la cantidad de horas extra que corresponde. ¿Leer? ¿Qué significa leer? ¿Cuántos registros hay Uno. de este empleado para el año que me pasaron y para el mes que me pasaron? ¿Hay un solo registro? ¿Dos? ¿Muchos? Hay varios. Hay varios. Puede haber varios, puede no haber ninguno. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo sé cuánto hay? ¿Cómo voy a tener que hacer? ¿Qué voy a tener que hacer? Tenés que buscar por eso. Bien, tengo que recorrer esta tabla, no me queda otra, tengo que recorrer toda esta tabla, ¿sí? Para buscar esa información que necesito. Entonces, me fui a la otra tabla, ya estoy en la otra tabla, ¿eh? Estoy acá ahora. Olvídense de esta, el puntero quedó ahí. Cada tabla, recuerden, cada tabla tiene su puntero. Yo hice un select al principio y un locate, un select en empleado de un locate, el puntero se movió ahí, está paradito ahí. Yo ahora estoy acá, hice un select de horas extra, estoy paradito acá. ¿Está bien? Entonces tengo que recorrer esta tabla buscando esa información. Si yo vuelvo a hacer select emple, ¿en dónde queda el registro? ¿Dónde lo dejé? Siempre recuerden, cada tabla tiene su puntero, entonces si yo vuelvo a hacer un select emple, está paradito ahí, en el que encontró. No se movió, si nadie lo mueve, queda ahí. Ahora yo estoy acá, tengo que buscar. Bien, ¿cómo hago? ¿Cómo recorro una tabla? Un scan for. Bien, un scan for. Entonces hago un scan for. O sea, for porque voy a poner una condición, ¿no? Scan for. Y va a tener que poner que sea el número de legajo que tenemos. En scan, bien. Scan for. ¿Y cuál es la condición? El legajo, bien, el año y el mes. El número de legajo, ¿a qué tiene que ser igual? Al que ya tenías, ya viene de antes. Al que me pasaron. Claro, sí, al que te subieron como parámetro. Es el parámetro, bien. El legajo es el número de legajo. El bien. Año tiene que ser igual al parámetro y el mes, creo. Bien, entonces, ¿cómo saco el año de una fecha? Con una función share. ¿Cómo? Con year, ¿no? Con year. Porque, o sea, yo tengo guardado acá en horas extra, es un campo de tipo date, tiene hora, año, mes y día. Pero yo ahora, como me pasaron el año acá, yo necesito solo esa fecha para ver si coincide, necesito el año. Entonces lo saco con year, ¿sí? Year del campo fecha. ¿Sí? Es el campo que está acá. El campo fecha, le saco el year. Esto entonces, ¿a qué tiene que ser igual? Año. Al año que me pasan como parámetro. ¿Sí? Y además, me dijeron, ¿qué otra condición? Lo del mes. ¿Cómo saco un mes de una fecha? Month. Month. Muy bien. Month
de fecha tiene que ser igual al parámetro mes, que me pasan como parámetro. Entonces, ¿qué logré con este for? Logré que el scan, en lugar de ir recorriendo todos los registros, solo va a ir saltando, ¿sí? Solo va a ir saltando con los que cumplen esa condición. Los que voy visitando, los registros que va visitando son porque cumplen esa condición. Que el legajo es el que yo quiero, que es para el año que yo quiero y que es para el mes que yo quiero. ¿Bien? Entonces, ahora tengo que sumar, ¿no? Pero bueno, se pueden dar dos condiciones. La primera, si horas extra normales es mayor que 0. Esto estoy viendo el campo, ¿no? Te estoy diciendo, en ese registro, en este primer registro que encontraste, las horas extra, acá, lo que anotó, a ver, examinar. Estas horas extra normales, ¿es mayor que 0? O sea, ¿hizo horas extra normales? Eso es lo que le estoy diciendo acá. ¿Hizo horas extra normales? Si entré acá, es porque hizo horas extra normales. Entonces, hizo horas extra normales, ¿cómo tengo que sumar el total de horas extra que estoy calculando? Dijimos que se llama la variable esta, que puse acá, total horas extra. ¿A qué va a ser igual? Es un contador, ¿sí? A lo que tenía, inicialmente no tiene nada, vale 0, ¿sí? Al total de horas extra, más que es un contador. El total de horas normales Horas se extra encuentra normales. en ese campo. No es lo que se encuentra en ese campo, porque en ese campo hay solo, me dice el total de horas extra que hizo, pero a mí me daba la fórmula acá, me decía, para calcular el total de horas extra, tenés que hacer el total de horas extra por 1,5 por el básico dividido 200. Bueno, es lo que tengo que poner acá. Entonces, es lo que está escrito en el campo, que es el total de horas extra, el campo se llama horas extra normales por 1,5 por el sueldo básico, ¿sí? Que lo había guardado acá en mi variable, dividido 1,5 por el básico dividido 200. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Eso, ahí lo que está entre paréntesis es lo que me pasan en el enunciado. Entonces, simplemente lo estoy acumulando en mi variable total de horas extra. Bien. Y aparte, podría ser que tenga horas extra especiales. Entonces, if horas extra, lo que se llama así, horas extra especiales. ¿Sí? Si además tiene horas extra especiales, bien, entonces, similar al anterior, ¿no? Es esto mismo. Y acá pongo la fórmula que me dice cómo calculo las horas extra especiales. Horas extra especiales por básico dividido 100. ¿Sí? Es lo que me dice acá. Las horas extra especiales son básico dividido 100 por la cantidad de horas que hayas hecho de especiales, ¿no? Entonces esto. Y todo eso lo estoy sumando en total de horas extra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces cuando terminé este scan acá, ¿sí? Cuando sale del scan es porque terminó toda la tabla. ¿Sí? Entonces, Selecciona empleados.
si no lo encontró, ¿qué hago? Porque dijimos que esto era si encontraba el número de legajo. Y bueno, si no lo encontró, ¿qué voy a hacer acá? Que si no lo encontró, haga un return de -1. O sea, como sabemos que es un sueldo, no puede ser negativo. Entonces, -1 indica que el número de legajo que me pasaron no lo encontré en mi tabla número de legajo. Y entonces devuelvo -1. Y si salgo de acá, significa que ya calculé todas las horas extra y entonces tengo que devolver el sueldo. Entonces, ¿cuánto devuelvo? ¿Qué devuelvo acá? El básico más el total de horas extra. Exacto. El sueldo básico, ¿sí? Más lo que le tengo que pagar por las horas extra que trabajó, que es tot horas extra. ¿Sí? ¿Correcto? Lo guardamos siempre, guardamos por las dudas, me va a preguntar cómo, le vamos a poner por defecto, pro1.prg, lo guardamos, y esa debería ser nuestra función. Profe, una duda. Sí. Es que yo tenía entendido que usamos los procedures para devolver un valor y las funciones eran para hacer comando y eso, pero que no terminaban de devolver un valor. O sea, podemos devolver valor con función, pero normalmente usamos proceso para eso. No. La función siempre debería devolver un valor, un único valor. ¿Está bien? Sí, Vos eso. usás una función para devolver un único valor, que es el caso este, digamos. Por eso te pide que hagas una función. Devuelves un único valor que es el sueldo. ¿Está bien? Haces un procedimiento cuando tenés que devolver más de un valor en general. Está bien, ok. De todos modos, si el enunciado les pide que hagan una función, o en este caso, si le hubiese dicho, haga un procedimiento que calcule el sueldo, bueno, ustedes hacen un procedimiento, porque es lo que se les pide, digamos. ¿Está bien? Pero, en forma general, una función devuelve un único valor, ¿está bien? Y un procedimiento devuelve más de un valor. Puede devolver más de un valor. Bueno. Entonces, esa es nuestra función. ¿Qué ventaja tienen las funciones? Que yo no escribí el código como respuesta de un evento, por ejemplo, que la puedo probar. ¿Sí? ¿Cómo hago para llamar a esta función? ¿Qué tengo que hacer? Escribís el nombre, dar sueldo y le pones las variables. Bueno, a ver, vamos a probar. Profe, una pregunta. Si en caso de que no haya registros, ¿te devolvería el básico o no te devuelve, te vuelve -1? En el caso que no haya registro en horas extra, ¿te devolvería el básico? Y a ver qué pasa. Y ahí pusiste los if y no entra, puede ser. Porque no hay ningún mayor a 0, si no hay registro. Si viene acá, el número de legajo lo va a encontrar, porque eso está en la tabla de empleados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces lo encuentra. Entonces viene acá y calcula y obtiene el sueldo básico de la tabla empleado. El sueldo básico está en la tabla empleado y el total de horas extra es 0. Ahora va a la tabla, vino acá, encontró el empleado, encontró su sueldo básico. Ahora viene a la tabla horas extra. Le dice scan, no hay ningún registro, no hizo ninguna horas extra. ¿Está bien? Sale del scan. En realidad nunca entra. Termina el scan, viene acá y retorna sueldo básico más horas extra. Total de horas extra lo inicializamos a 0, vale 0. Y el sueldo básico es este, que lo inicializamos al básico que viene de la tabla de empleados. Entonces, devuelve el sueldo básico. Ah, claro. Sí, me lo salté el básico que estaba arriba. Mala mía, lo disculpa. inicializamos acá. ¿Sí? Acá. Bien. Entonces, dijeron que si yo quiero llamar a esta función, vamos a... Perdón, cuando le dije me había olvidado que primero hay que hacer set procedure to para... Muy bien.
el Muy nombre. bien. Siempre le tenemos que indicar a Fox que hay un archivo de programa donde tiene que buscar los datos, las funciones y los procedimientos que hayamos definido. Entonces, set procedure to, ¿sí? Se llama prod1.prg. Le doy enter y con eso le estamos diciendo a Fox, che, mirá que tengo un archivo acá de código que se llama program1. Si llamo a una función, fíjate si no te la definí ahí. Bien. Entonces, ahora sí, lo puedo llamar. ¿Cómo llamo a una función? Ahora sí, ¿cómo llamo una función? ¿Con el do era? No, eso es un procedimiento. Ah, está bien. Al procedimiento sí, do, el nombre del procedimiento, with, y le pasás los parámetros. La Ok. función, ¿cómo la llamo? El nombre que le pusiste, dar sueldo. Perfecto. Y entre... dar sueldo, y le paso los parámetros directamente. Sí. Vamos a buscar alguno, a ver, horas extra, examinar, no sé, 1001 para el 22, para el 21, el mes, qué sé yo, el mes 1. Enero 2021, a ver, entonces era el 1001, ¿no? Sí, 1001, enero 2021. Entonces llamo a dar sueldo 1001, el año 2021 y el mes 1. ¿Sí? Ahí está. 90.000. Bueno, después habría que ver, hacer los cálculos de alguno a mano para ver si... Pero bueno, si me da un valor acá, ¿sí? Por lo menos sabemos que acá no hay error de sintaxis y que no nos mandamos alguno. ¿Está bien? Que no nos mandamos algún error ahí. Por lo menos podemos probar eso. ¿Sí? Es importante eso. Que puedan hacer una función y la puedan probar separada de todo el resto del código. Bueno, llamo a esta función y si tengo un ejemplo donde calculé a mano cuánto debería darme y chequeo acá para ver si esto me está dando bien. Si no, reviso. Bien. Muy bien. Entonces ya hicimos la primera parte, la que nos pedía que haga la función. Ahora la parte B nos dice hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados de un mes y un año. Almacenarlos en la tabla líquida utilizando la función del ítem anterior. Obviamente, si ya hicimos una función que calcula cuánto debemos pagarle a un empleado en un año, en un mes, y bueno, reutilicemos esa función para hacerlo para todos los empleados. La función deberá recibir como parámetro el mes y el año a liquidar. Sí, a diferencia de la anterior, esta vez no nos tienen que decir qué legajo, porque lo quiero hacer para todos los legajos. Y debe devolver como resultado el total a pagar por la empresa. ¿Está bien? Aparte de cargar los datos en liquidar, ¿sí? Debe devolver la función como retorno, debe dar el total de lo que necesita pagar la empresa. Vamos con eso. Entonces, acá abajo vamos a hacer una segunda función, es lo que le decía yo la otra vez. Tu archivo de programa, no es que ustedes si hacen dos funciones tienen que tener dos archivos de programa distintos. Pueden hacerlo, pueden tener 2 o 3 o lo que quieran. En general, se agrupa por la utilidad de la función. Si todo esto está relacionado con el cálculo de sueldo y ustedes están haciendo un programa gigante que maneja recursos y distintas cosas, y bueno, todo lo que tenga que ver con sueldo y lo meten adentro del mismo PRG que se llame, no sé, funciones sueldo, por ejemplo. En este caso, profe, sí. una consulta. ¿No se Sí. podría usar de vuelta esta función y repetirla muchas veces para todos los empleados? Claro, es lo que tenemos que hacer. Por eso dice, ahora Pero esta misma que está acá, para digo. todos. ¿Eh? Esta misma que está acá. Sí. Ah, es lo que va a Pero hacer. ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías repetirla? O sea, hago un scan del... ¿pero dónde? ¿Dónde harías eso? Sí, haces un scan, ¿dónde?
Ah, claro, claro. Necesitas hacerlo adentro de otra función, digamos. Sí, ¿Está sí. bien? O podría hacerlo como respuesta a un evento, que cuando sí. apretes un botón lo Claro, haga. estaba Pero pensando bueno, en el formulario, claro. claro, claro. Podría hacerlo como respuesta a un evento, pero está bueno si pueden separarlo, porque si vos lo pones como respuesta a un evento y después en otra parte de tu programa necesitas volver a hacerlo, a lo mejor no necesitas volver a cargar la tabla de liquidar, pero a lo mejor necesitas saber cuánto necesita pagar la empresa. Entonces deberías agarrar ese código que copiaste como respuesta a un evento y copiarlo en otro lado. Si el día de mañana se te ocurre que a eso hay que sumarle, no sé, porque salió una ley, qué sé yo, hay que sumarle el 5%. Tenés que buscar en todo el código, ¿sí? Para ver y poner ese 5% en todas las partecitas del código. Si vos lo tenés dentro de una función, lo modificás en un solo lado y ya está. Entonces, siempre que puedan aislar código en una función, es mucho mejor que ponerlo directamente en respuesta a un evento de un botón, por ejemplo. Listo, gracias. Bien. Entonces, function, total sueldos. Bien. Entonces nos dice que recibe como parámetro el año, el parámetro año y el mes. Sí, obviamente, no necesitamos el número de legajo porque es para todos. Bien. Bien. Entonces, como nos dice que esta función va, aparte de calcular el total de todos, dice que tiene que llenar la tabla liquidar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a total sueldos. Sí, va a ser nuestro contador, que es lo que vamos a devolver al final de la función para indicar cuánto tiene que pagar la empresa en total en concepto de sueldos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sueldo, a empleados. ¿Sí? Vamos a empleado. ¿Cómo sería ahora? Acá, ¿cómo sería ahora? Un scan nomás. Bien, entonces yo ahora tengo empleado. ¿Sí? Y yo lo quiero calcular. Antes hicimos un locate, veníamos acá, encontrábamos y veníamos a la otra tabla y calculábamos para ese empleado, calculábamos cuánto deberíamos pagarle a ese empleado por un año y un mes. Ahora yo lo que quiero es calcular para todos estos empleados. Entonces, ¿cómo hago? Con un scan. Con un scan en empleado. ¿Sí? Voy empleado por empleado. En este caso, ¿necesito alguna condición extra? No. No quiero que me vaya saltando los empleados por alguna condición. Los quiero a todos. Todos los que figuren en la tabla empleado. No necesito poner un for acá para que me salte algunos registros. Los quiero recorrer a todos. Y entonces, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo se le... Estoy acá, estoy en el primer registro, en el primer empleado, el primero que tengo acá. Tendrías ¿Sí? que tomar el número de legajo y el número de legajo ir a fijarte a la tabla de horas extra. Fijarte en toda ¿Para la qué quiero tabla. ir? Ya ¿Para tenés la qué quiero función hecha. fijarme en la tabla de horas extra? Ya está, sí está la Ya lo función hecha. tenemos. Sí, Claro, sí, ya está lo bien. tenemos. Y Entonces, ¿cómo hago? la asignan en la función. Directamente, llamo acá, y yo ya le dije que si uso esta función, que vaya y la busque, la escribimos antes. Entonces, Sí. lo que devuelve es dar sueldo, que ¿qué le tengo que pasar? El número de legajo. ¿Cuál es el número de legajo?
¿Cómo que- saco el número de legajo? El campo de Porque número de está legajo en de la tabla Campo de empleado. legajo de empleado. Exactamente, el campo número de legajo. Entonces se lo paso acá. Número legajo. Y ¿Sí? después serían los otros parámetros del que ingresaron en esta función nueva. Muy bien, los parámetros que nos pasaron arriba. El año y el Y el mes. mes. ¿Sí? Ay, me confundí acá. Ahí va. Bien, eso llama a la función dar sueldo. Bien, y entonces, Y guardarlo y así lo vas contando. bien. Acá, bueno, vamos a hacerlo básico primero, ¿sí? Porque recuerden que en dar sueldo nosotros pusimos, ¿sí?, que devuelva -1 si no encontraba el número de legajo. No se podría dar porque yo estoy recorriendo la tabla de legajos, ¿está bien? O sea, no podría ser el caso de que no lo encuentre, que nos devuelva un -1. No es que la estamos llamando por fuera la función. Directamente estamos recorriendo legajos. Entonces, sí o sí, ese número de legajos existe en la tabla empleados. Entonces, nunca podría devolver -1 el dar sueldo. Pero podríamos considerar eso. Pero bueno, sigamos. Entonces, total sueldos, ¿a qué es igual? Total sueldo Total más sueldo F. más ese. Bien, total sueldos, ¿sí? Es un acumulador más S, que es lo que me dice el sueldo de este empleado que estoy revisando. Bien. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Y tenés que poner los registros en la tabla de liquidaciones. Claro. Ahora, fíjense que en la tabla de liquidación es por cada número de legajo, para ese año y para ese mes, tengo que insertar esos datos. Entonces, ahora, Replace. primero, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué Seleccionar. área estoy? Atento, ¿a qué área Seleccionar estoy? la tabla. Muy bien, estoy en empleados, ¿sí? No se olviden. Estoy acá. Yo quiero insertar un dato. Tengo acá la tabla liquidar y quiero insertar los datos acá, pero yo estoy acá todavía, entonces necesito irme a esta zona, a esta área de trabajo, a esta zona a ese cursor, digamos, a esa Con un tabla. use. ¿Sí? Dirías. Entonces hago un select, Un select. select liquidar. Ahí me pasé, ahora estoy en la tabla liquidar. Muy bien. Y ahora, Ahora sí va a tener que reemplazar los valores de los campos con los valores. siempre antes de reemplazar, guárdenselo. Un app en blanco. Tengo que agregar un registro, muy bien. Si no, no tengo nada para reemplazar. Agrego un registro en blanco. App en blanco. ¿Sí? App en blanco. No se olviden del app en blanco, porque si no, si había un registro antes, estoy cambiando algo viejo. Y si no había un registro antes, me va a dar error. Agrego un registro en blanco. Quiero agregar algo nuevo. Bien, y ahora sí. Replace. Bien, número, fíjense, tengo acá los campos. Número de legajo. ¿Con qué lo reemplazo? Con el número de legajo ya estamos ¿Y trayendo eso adelante. cómo lo hago? Pones el nombre de la tabla, punto, número de legajo. ¿Y cómo me garantizo yo que la tabla está parada justo en el legajo que yo quiero o necesito? Porque está dentro del scan. No, el scan está dentro. Para. O sea, Empleados, punto, número de legajo. ¿Está bien? Sí, vos estás adentro de empleado, estás adentro de un scan. Pero eso, o sea, cuando uno, lo que le decía antes, yo estaba en empleado. Este es el puntero de empleado. ¿Está bien? Porque Yo saliste con hice ese un valor y select. no lo volviste a mover. Claro, yo hice un select, me moví acá. Pero este puntero acá de empleado me está esperando. O
se quedó quieto porque nadie me lo mueve. Está quietito ahí. Entonces, si yo hago emple, punto, número de legajo, en el registro que está acá activo en empleado, que es el que dejé yo porque nadie me lo movió, quiero el campo de ahí. ¿Está bien? Entonces, empleado, punto, número de legajo, es ese registro activo que nadie me lo movió. ¿Ok? Muy bien. Profe, Sí, una pregunta. sí. O sea que si vuelve a entrar al scan, ya ahí sí cambiaría. Sí, en la Tipo, si segunda sale, vuelta pasa al siguiente registro. ¿Cómo lo listo. podría haber solucionado eso yo? Va, hecho distinto. Me lo podría haber guardado en una variable. Yo acá podría haber puesto mi número de legajo o número de legajo actual igual número de legajo. ¿Está bien? Acá estoy en la tabla empleado. Me guardo el número de legajo y acá directamente pongo número de legajo actual. ¿Está bien? Lo puedo hacer, lo guardo primero en una variable y después acá uso una variable. Pero no es necesario. Nadie me mueve mi puntero, así que puedo hacerlo podríamos así. haber abierto antes de entrar al scan la tabla liquidad y ir un go top? ¿Para qué harías eso? ¿Acá vos decís? O sea, para asegurarnos que empezamos del principio y que el puntero antes no estaba en otro lado. Liquidar. Cuando ustedes hacen un append blank en liquidar, siempre se agrega un registro al final de la tabla. Sí. Siempre. ¿Está bien? No necesitan hacer un go top. Si vos haces un go top y haces append blank, te lo agrega lo último. Siempre lo agrega al final de la tabla. No hay forma de que lo agregue en otro lugar. ¿Okay? Es innecesario y estaría mal porque che, estoy haciendo go top, pero no tiene sentido. ¿Está bien? Okay. Bien. Entonces, replace. Entonces necesito cambiar el año. ¿Con qué? ¿Con qué dato? ¿Qué año estoy viendo? Parámetro año. Parámetro año. Bien. Replace mes con... Sí, lo escucho. Parámetro mes. Parámetro mes. Parámetro mes. Bien, y me queda un solo campo que es replace sueldo. ¿Sí? ¿Con qué? Con Total, todo sueldo. ¿Con qué? Con el sueldo, total de sueldo antes. No, ese es el total de sueldo. Yo quiero insertar el sueldo de este empleado en particular. ¿En dónde lo guardé eso? ¿En ese no lo borraste? En ese. Sí, es ese. En top sueldo estoy sumando. Si yo pongo top sueldo, para el segundo estoy sumando el primero más el segundo. En el tercero estoy sumando el primero más el segundo más el tercero. ¿Está bien? En ese me guardé el que estoy viendo en este momento. Lo guardé acá. Si no lo hubiese necesitado directamente, ¿para qué pondría ese y ese acá? Podría haber puesto esto directamente acá si solo quiero calcular los totales. ¿Está bien? Necesito esta variable S para poder después insertarla en liquidar. Bien. Profe, ¿puede ser que te haya faltado el for en el scan? ¿O yo estoy...? ¿Un qué? En el scan, directamente, ¿no te faltaría poner el for por el número de legajo o directamente lo está haciendo con la función? Este acá, un for acá. Sí. Y que el scan for es un filtro, ¿está bien? Uh-huh. Es un filtro. ¿Y para quién querría, y quién pondría acá for? No lo estoy haciendo para el número de legajo, digamos, la función. No, lo quiero hacer para todos. Para todos los empleados. ¿Está bien? Yo quiero recorrer todos mis empleados de mi nómina y agregarlo en liquidar diciendo, no sé, Juan cobró en 2026 en el mes 1 90.000. Pedro cobró en 2026 en el 2001 50.000. Juana, así, empleado por empleado. Por eso no necesito filtrarlo, los quiero a todos. Estamos, gracias. Bien.
¿Y qué devuelvo entonces acá? Cuando salgo de empleados, que ya los recorrí a todos, ¿qué devuelvo? Top sueldos. Top sueldos, ¿no? Decía que el sueldo, la función esta de total, debería devolver cuánto tiene que pagar la empresa en total. Acá yo podría poner, acá lo que les decía, yo podría poner acá y me quiero asegurar, si ese es mayor que 0, ¿sí? Si el sueldo que me devolvió es mayor que 0, porque dijimos que devolvíamos -1 si no encontraba el legajo, no va a pasar nunca, pero si quiero hacerlo lo puedo poner. Me quiero asegurar, porque a lo mejor después devuelvo -1 con alguna otra condición rara, que... ¿sí? Si me devolvió algo, entonces, si me devolvió un valor, entonces sí, que lo agregue en liquidar, sino que no me lo agregue. Lo puedo poner. Bien, entonces lo guardo, ¿sí? Tengo que volver a decirle, tengo que volver a ejecutar el set procedure por las dudas, para decirle, che, mirá que agregué una función más, le digo a Fox, Volvé a leer la lista de funciones que te creé porque ahora agregué una más. Lo vuelvo a ejecutar por las dudas. Y ahora lo puedo probar. Yo le puedo decir, dar sueldos de que antes habíamos puesto 2021, 1. ¿Sí? Lo ejecuto. Dar sueldos PRG, no. Ah, porque no se llama dar sueldos, se llama total sueldo. Sueldos. Bien. Entonces vamos a total sueldo. Recuerden, ese error es bastante raro. Dice el PRG no lo encuentro. Cuando le salta eso, generalmente es que hay un error en el nombre de la función. Total sueldo. Ahora sí. Ahí lo calculó. Tiene que pagar 628.000 pesos la empresa. Y si vamos a liquidar, examinar, ¿sí? Nos creó, bueno, un registro por cada uno de los empleados. Tenemos un empleado 1001, 1002, 1003, 1004 y nos creó un registro para cada uno. Este era el que habíamos probado antes, que nos había dado 90.000 acá arriba, hasta acá abajo de todo. ¿Está bien? Ahora, bien, perfecto. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto de nuevo? Va a dar error. ¿Por qué? Porque se infringe la unicidad de los índices, ¿no? Bien, entonces ejecuto de nuevo, soy terco, lo quiero ejecutar de nuevo. Lo ejecuto de nuevo, ¿sí? Pero si voy acá, lo agregó muchas veces. ¿Sí? No da error. ¿Por qué daría error? Si yo acá, ojo que yo acá tengo tablas libres, no tengo definido clave, no tengo definido ni siquiera índice. ¿Está bien? Entonces acá puedo repetir lo que se me ocurra. No está como les mostré al principio, que era un pedacito de la base de datos donde estaban todas las claves definidas. Por eso le dije al principio, ojo que estoy trabajando con tablas libres. Puedo hacer cualquier cosa, no tengo definida clave, no tengo definida nada. ¿Sí? Son tablas libres. Si yo hubiese tenido definido, o sea, haber puesto estas tablas libres dentro de una base de datos, haberle definido las claves primarias y externas, como bien dijo su compañero, yo no podría haber hecho esto, me hubiese dado, infringe la unicidad del índice, porque fíjense que para liquidar la clave era número de legajo, año y mes. Entonces, año, mes, número de legajo, 2021-101. Acá tengo 2021-101, listo. Este registro y este registro son iguales. Podría tener otro sueldo, pero igualmente, si estos tres campos forman parte del índice, de la clave digo, si estos tres campos forman parte de la clave, listo, esto infringe la unicidad del índice. No me lo dejaría hacer. Me lo dejó hacer porque yo tengo tablas libres
no creé la base de datos y no tengo las relaciones, por eso me lo dejó hacer. Nunca le dije a Fox, che, ojo que esta es clave, está compuesta de estos 3 campos, nunca se lo dije, por eso me lo dejó hacer. ¿Y cómo puedo solucionarlo? Si quisiera solucionarlo, si digo, bueno, no, mira, voy a seguir trabajando con tabla libre por ahora, quiero solucionarlo, ¿cómo lo hago? ¿O cómo podría? ¿Qué les parece? ¿Qué debería chequear acá en total sueldo? Lo puedo hacer igual, aunque esté trabajando con una base de datos. ¿Para qué? Justamente para que no me aparezca ese error. Que no exista ya el registro con... Bien, ¿y cómo hago eso? Con un SIC del mes y el año. Tendría que para... crear una clave, un índice, para hacer lo que vos decís. Ah, claro. Podría hacerlo, ¿eh? No está mal. Podría hacerlo tranquilamente. No quiero crear un índice. ¿Cómo lo hago? Con un locate. Bien. Con un locate. No quiero crear un índice porque es algo que solamente se usa acá y mantener un índice solo por una validación que se hace cuando se llama una función no justifica, para mí, ahí en este ejemplo, ¿no? No justifica la creación de un índice. Lo hago con un locate. ¿Cómo hago entonces? Hago select liquidad y acá hago locate, ¿sí? Locate for, ¿sí? Año igual a p año and mes igual a p mes. ¿Sí? Y ahora, if, si lo encontré, si lo encontró, es decir, que encontró un registro por lo menos, donde el año es igual al año que me pasaron como parámetro y el mes es igual al mes que me pasaron para parámetro en la tabla de liquidez, que eso significa que en algún momento se creó, se llamó a la función total sueldo y se calcularon todas las liquidaciones de todos los empleados. Y entonces si hago esto, puedo, no sé, hago un return. Un return. ¿Sí? De -1. No sé, así. Hago así, por ejemplo. ¿Sí? Sé que el total de lo que tiene que pagar no puede ser negativo, así que hago un return de -1 y cuando llame desde mi formulario a total sueldo, y bueno, tendré que tener en cuenta que no sea -1. Si es -1, ¿sí? Que le salta algún mensaje al usuario, ya se calculó la liquidación de ese año y ese mes para de ese año, ya se calculó el total de liquidación para ese año y ese mes. Vuelvo a intentar con otro mes o vuelvo a intentar con otro año, no sé, algún mensaje que indique que eso ya está creado. Bueno, y entonces nos falta... Otra forma podría ser en liquidar el año, que la clave primaria que no se repita, porque tal vez faltó el alta de 1 y bueno, se recorre todo y que ese ya no haya estado en liquidar, ¿no? Otra forma. Podría ser, la validación o sea, yo validaría que no se infrinja la unicidad del índice. Antes de hacer el append blank, verificaría que ese año, mes y número de legajo no hayan sido dados de alta por cada legajo. Bueno, esa es otra manera. Sí, podrían hacerlo. Igual, eso sería bastante raro porque, o sea, usaste la liquidación, pero a lo mejor... En algunos, suponiendo que algunos fueron dados de alta y otros no. Entonces, bueno... Claro, pero cuando volvés a ejecutarlo, podría haberse cambiado la tabla de horas extra y ahora no coincide con lo de antes. Bueno, nada. Eso es una regla de negocio. Claro, sí. Claro, si ya fue dado de alta, no volverlo a dar de alta. Nada más. Claro.
Eso, es bueno, una yo regla. lo pensaría de esa manera, pero bueno, es otra opción. Sí, eso es cómo manejan ustedes la regla de negocio. Una es, como dice Inés, bueno, sí, vos podrías haber insertado después hiciste la liquidación, después entró un empleado nuevo, igual sería raro porque ya, si hiciste la liquidación es porque ya pasó ese mes. Bueno, no sé, nada. No tiene que ver con el ejercicio, es una regla de negocio que debería estar definida en algún lado para que ustedes hagan una cosa o la otra. Bueno, y entonces lo que nos falta es la parte de, acá, en el último punto, dice que tienen que hacer un formulario que permite ingresar el año y el mes a liquidar, realizar las validaciones correspondientes, invoca las funciones que hicimos antes, ¿sí? Para mostrar los datos que creamos, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo formulario, vamos a quitar este. Formulario nuevo. Muy bien, entonces, bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos ingresar un año. ¿Sí? Después ustedes lo hacen más prolijo. ¿Sí? Le agrandan la letra, lo ponen más bonito. Entonces, se ingresa un año. Lo que sí podemos hacer, ya como sabemos que el año va a ser un valor numérico, le ponemos 0. ¿Sí? Ahí está, lo alineó a la derecha, eso significa que ya lo está tomando como un número. Y ahora vamos a darle la opción de seleccionar el mes. Y el mes lo vamos a hacer desde un cuadro combinado. ¿Sí? En lugar de tener que escribirlo, que por ahí más molesto, vamos a dejar que el usuario lo seleccione. Total, sabemos que los meses son 12, no hay más. El año puede ser cualquier cosa, pero los meses son 12. Bueno, acá también podríamos poner un cuadro combinado y poner solo los años que tenemos liquidaciones. Habría que trabajar un poquito más, pero podríamos hacerlo. El mes, ¿y qué más necesitamos para mostrarlo? Una grilla para mostrar los datos de liquidar al final. ¿Sí? Una grilla y un botoncito para que lo calcule, ¿no? Calcular sueldos. Bien. Entonces, tenemos que... Acá dijimos va a poner un texto que es el año que está ya como numérico. Acá tenemos que cargar los meses. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo metemos los meses acá? ¿Qué les parece? Vamos, ayúdenme. Con el row source. No tenemos entorno de datos todavía, ¿eh? No hay ningún entorno de datos. At least. Lo podemos poner, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo. Entorno de datos. Vamos a agregar entorno de datos, año. Vamos a guardar el formulario. Bien. Entorno de datos. Empleados, horas extra y liquidar. Bien, ya tenemos el entorno de datos. ¿Cómo lleno el combo? No, pero es hacer una lista de valores, o sea, el row source type sería valores y ahí pones en row source tenía 1, 2, 3, 4.
No, es bastante molesto que el usuario elija 1, 3, 5. Me gustaría que seleccione el mes, que diga cuánto liquidó en septiembre, que no tenga que ponerse a pensar que septiembre es 9 o en noviembre. ¿Cómo cargo eso? ¿En la tabla está escrito así, por el nombre? ¿En qué tabla? No hay una tabla de meses. No tenemos tabla de meses. Bueno, Igualmente, si quisiera cargar, supónganse que quiero cargar el 1, el 2, el 3, pero no lo quiero hacer en tiempo de diseño, lo quiero hacer en tiempo de ejecución. ¿Cómo cargo eso? ¿Cómo cargo datos en un combo en tiempo de ejecución? Tiempo de ejecución, recuerden, es cuando yo ejecuto, es decir, ya está corriendo el programa. en algún evento del formulario. Bien, ¿en qué evento? En En el form, El init. ¿Lo puedo hacer en el load del formulario? No, porque no existe el combo ahí. Bien, todavía no existe el combo, así que acá sería un error. De hecho, me va a tirar un error el programa si intento hacerlo acá. Lo tengo que hacer en el init. En el init del formulario principal. Bien. En el init. Ahí estoy en el init. ¿Cómo lo cargo? Necesito cargar esos 12 valores. ¿Cómo lo cargo? thisform.combo 1 o 2. Bien. Thisform.combo1. Bien. ¿Sí? Punto value igual. Value es un solo valor. Yo quiero cargar datos. ¿Cómo cargo datos en un combo? Tengo dos opciones. Add list item. Bien. Add list item. Add list item. Add list item me permite, ¿sí?, que yo le pase lo que el usuario ve en el combo y un ID. Es decir, que cuando yo recupere el dato, recupero el ID de lo que el usuario está viendo. Entonces me permite que el usuario vea septiembre y yo recupere 9, que es lo que necesito. O me permite que el usuario vea enero y yo recupero 1, que es lo que necesito. ¿Está bien? Entonces, si yo acá le pongo, ¿sí?, enero, ¿sí?, enero 1, ¿sí?, ahí cargué el primer dato. Y entonces yo puedo recuperar el 1 cuando el usuario está viendo enero. Pero no quiero hacerlo así. Tengo que repetir el mismo código 12 veces. ¿Cómo hago si yo quiero repetir esto 12 veces? ¿Un for? ¿Eh? ¿Un for? Un for. Con un for, exactamente. For i igual 1 hasta 12. ¿Sí? Bueno. Y ahora tengo que ver cómo obtengo de un número el número de mes. ¿Sí? Hay una función que se llama, deberían estar en los apuntes, seman. ¿Cómo? No, Sí, month. Month te saca de Ah, una fecha el mes. Se llama seman. ¿Sí? Que te da el nombre de un mes. Pero fíjense, el parámetro dice, hay una D ahí adelante. Entonces eso significa que tienen que poner algo de tipo date. Tienen que pasarle algo de tipo fecha. Entonces vamos a pasarle, vamos a crear algo de tipo fecha. Tenemos que pasarle un año, un mes y un día. En realidad lo único que nos interesa a nosotros es el mes. ¿De qué año y de qué día? No nos interesa. Entonces, fíjense, numérico, numérico y numérico. Entonces lo vamos a poner de 2020, no importa el año, podemos poner 2026, podemos poner 1900, nos da igual. Total, lo único que nos interesa es el mes, que es de ahí donde la función seman obtiene el mes. Y este sí, ¿qué valor es? Y El i, el que va cambiando. ¿Y el día qué día es? Cualquiera, no nos importa. No vamos a poner 31 porque a lo mejor no existe, pero el 1 existe en todos los meses, así que podemos hacer así. Esto cierra el seman.
add list item, entonces agregamos eso y como segundo parámetro del add list item es el ID que queremos recuperar. ¿Y cuál es? Y ¿Se entendió esto? ¿Sí? La función cmap nos devuelve el nombre de un mes, pero necesita una fecha. Entonces estamos artificialmente creando esta fecha, 2026, y el IVA cambiando para cada mes. Entonces, 2026, el 1 de enero de 2026, el 2 de enero, el 1 de febrero de 2026, el 1 de marzo de 2026. Y cmap, una vez que le pasa una fecha, toma este i y genera el nombre del mes. Y entonces, y este es el ID de lo que está viendo el usuario en el combo. Muy bien. Entonces, vamos a guardarlo. Me falta algo. Me parece que me falta un paréntesis. 1, 2, 3, 2, 1. A ver. ¿Puede ser que tengo paréntesis de más? No creo que tenés 2 de más. tenés 2 de más. Antes de la coma, fíjate. Para este cierra el date, este cierra el month y este. Está bien. Ahí lo guardó. Bien, ahí lo puedo ejecutar. ¿Sí? Fíjense que me está mostrando datos ya. Se adelanta Fox y dice, seguro que acá queremos mostrar datos de... Y elige una tabla. Entonces, vamos a ir de nuevo acá y vamos a decirle que... This form. Punto. Grid 1, la grilla. Punto. Record source igual a nada. A ver si ahí va. ¿Sí? No tengo nada, meses. ¿Sí? Tengo los meses que generé con el código. El año el que ingresa el usuario. ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, llamar a las funciones. bien, necesito llamar a la función que creé yo. Antes, fíjense que le pide ahí que valide, que verifique, ¿sí? Que valide el ingreso de los datos. Es decir, deberían hacer una validación para acá, por ejemplo, que si ustedes saben que la empresa empezó el 2020, entonces dice, bueno, si thisphone.text1.value es menor a 2020, poner un mensaje que diga, no sé, año inválido, ¿sí? Message box, año inválido. O qué sé yo, el combo, if, ¿sí? Empty. This form punto combo 1 punto list item. Si el ID del combo no existe, o sea, no hay nada seleccionado, entonces si no hay nada seleccionado, entonces deberíamos poner, no sé, message box, ¿sí? Debe seleccionar un mes. ¿Sí? Y acá un cancel, ¿sí? Que corte la ejecución. Bien. Validan eso, validan el text1, que sea un dato válido. Y después
totals. Acá, lo que también podemos hacer, que lo podemos hacer en el load del formulario, set procedure to program1.prg, ¿sí? Para que siempre que arranque el formulario lea de nuevo nuestro archivo. ¿Qué dice? No se reconoce. A ver. Bueno, no importa, ahora vemos esto. Ah, no es acá. Este es el otro. Bueno, entonces, pusimos ahí para que lo lea todas las veces, ahora lo vamos a guardar cuando terminemos acá. Entonces, ahora sí tenemos que llamar a nuestra función, ¿cómo se llamaba? Total sueldos. Entonces llamo acá a total sueldos y ¿qué parámetro les paso? Disform, año, le tengo que pasar el año y el mes, ¿sí? Disform punto text 1 punto value. Sí, como segundo parámetro, ¿qué le debería pasar? El valor del Deform.combo1 y ID ese, sí. El ID del combo, bien. Deform.combo1.list item ID. Que recupere el ID. Recuerden, el usuario está viendo enero, pero nosotros necesitamos recuperar 1. Es el segundo parámetro que le pasamos cuando cargamos el combo. Necesitamos el ID. Bien. Y entonces, una vez que hace esto, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos, bueno, necesitaríamos un cuadro de texto más por acá. Por acá abajo. Que sea el total a pagar de la empresa, por ejemplo. Entonces, disform punto text 2 punto value, ¿sí? Lo que tiene que pagar la empresa es totals, lo que me devolvió nuestra función. Y después, ¿qué más? Necesito enlazar la grilla, ¿no? Disform punto grid 1 punto record source. Necesito enlazar la grilla, que recién le pusimos comilla a comilla, como que no tenía ninguna fuente. Ahora le ponemos que es liquidar. ¿Sí? Lo que tiene que mostrar en la grilla es liquidar. Y después, ¿qué más? ¿Qué falta? A ver, vamos con esto. Refresh. Vamos con esto. Yo digo año, vamos a ver si funciona esto. 2021, mes, enero 2021. Calcular sueldo. ¿Sí? Ah, pero sí. Me mostró todo acá. 2021, mes 2. Calcular sueldo. Sí, ahí me lo calculó. Para 2022 es esto, me lo puso acá. Y le digo que lo calcule de nuevo. A ver, calcular sueldo, me lo calcula de nuevo. Pero si voy para arriba, tengo todo. ¿Por qué? ¿Por qué me está mostrando todo?
Le ¿Qué tenés les que poner un parece? set filter, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me está mostrando todo? Porque está enlazada a liquidación y liquidación tiene de todos los meses. Exactamente, muy bien. Liquidación tiene toda la información. Y nosotros le dijimos, bueno, mostrar liquidación. Bueno, te muestro liquidación, pero tiene todo. Entonces, tenemos que poner un filtro. ¿Sí? No queremos ver todo lo de liquidación. Queremos ver solo lo que el usuario apretó acá. Entonces, acá necesitaríamos poner un filtro. Entonces, seleccionamos liquidar, por ejemplo, hacemos set filter to, eso borra cualquier filtro que haya antes, y ahora hacemos set filter to, y ahora le decimos año, ¿qué año queremos que sea? Deform.text1.value. ¿Sí? Queremos que el año que muestre sea ese año, and aparte, que el mes que muestre sea igual a thisform.combo1.list item ID. ¿Sí? No quiero que me muestre solo, quiero que me muestre solamente lo que el usuario selecciona acá y acá. Los otros datos de liquidez que no los muestre. ¿Sí? Thisform.grid1. ¿Sí? Que refresque la grilla por las dudas. Bien, entonces lo ejecuto de nuevo. ¿Sí? Le digo que el año es 2021, el mes es 2. Lo muestra, ¿sí? Lo muestra ahí. Calculo de nuevo, ¿sí? Pero ven que, bueno, esto es lo de antes, ¿no? Pero ven que no me mostró el mes 1. Lo ocultó. Ahora sí se ve, bueno. Antes no se veía. O saltó el error. Bueno, entonces nada, tienen que poner el filtro para ver solo lo que necesitan. Y necesitan terminar de corregir eso de que no se pueda cargar la misma liquidación 2 veces, porque si no tendrían los registros duplicados. ¿Sí? Bueno, me pasé un poquito. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Una consulta. Sí. ¿Viste cuando vos querés, por ejemplo, tomar el valor de por ejemplo, acá, los meses? Te escucho muy cortado, Alejo. No alcanzo a escucharte. ¿Ahí? ¿Se me escucha mejor? Sí, mucho. Tengo una duda, porque Sí. cuando vos cargas el combo con los meses, utilizaste add list item, porque vos querés tomar el ID, o sea, el número de mes. Sí. Entonces después cuando querés llamar ese valor, ponés diff4. Por ejemplo, combo1.list item ID. Sí. Ahora, en vez de add list item hubiese utilizado add item, sí. ¿Tendrá que llamarlo también con list item ID o con No, value? No, con value. Con Porque, value. claro, porque el otro es simplemente, si vos quisieras cargar, por ejemplo, desde código 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12, como habían dicho, en lugar de los nombres, solamente poner los números, vos podrías haber puesto add item y ponía directamente i, y eso te cargaba todo el combo con los números, y después vos pones value y ves y te devuelve lo que estás viendo. ¿Está bien? El chiste de usar el add this item y recuperarlo con el list item ID es que el usuario está viendo una cosa, pero vos en realidad recuperás otra. El usuario ve enero, pero vos recuperás uno. El usuario ve febrero, pero vos recuperás 2. Si vos querés recuperar lo mismo que está viendo el usuario, si vos quisieras recuperar 1, 2, 3 o querés recuperar la palabra enero, no hay problema, cargalo directamente con add item y lo recuperás con value.
sin problema. Genial, listo. Perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos quedamos contestando lo que necesiten. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar hoy. La otra parte del ejercicio 5 la hicimos al principio. La idea era esto, charlar de bueno, las consideraciones que tenían que tener a la hora de dar de alta, baja y modificación de registros. Pero bueno, lo hicimos al principio, al final. Acá había unas preguntas en el chat que me preguntaban si es lo mismo cancel que return. Para este caso tiene el mismo efecto, retornar al punto donde fue llamado en el caso de return, y cancel no sigue ejecutando las líneas que están después del comando cancel. Claro. Pero el efecto es el mismo, no es, para la validación es lo mismo. Es lo mismo. Eso fue una de las preguntas. Lo fuiste corrigiendo igual. Sí, yo lo fui escribiendo ahí en el chat. Bien, Lo digo bien. porque lo fueron preguntando. Y las tablas también, no, las tablas las tenían que crear ustedes, las de este ejercicio. Esas eran las Sí. dos preguntas. No sé si quedó algo más por responder en el chat. Las tablas en realidad las creaban en el ejercicio anterior, pero que, bueno, eso les queda Claro, para ustedes, pero había no que tiene- hacer altas, bajas y modificaciones Claro. en cada una de las tres tablas. No van a tener problema para crear las tablas, son simples. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos en 10 minutos en la otra clase.